Acabo de iniciar la grabación. De todos modos, voy a dar un par de minutos adicionales para que se vayan agregando. Ustedes son 30 y tantos. Ahorita hay 19. Vamos a esperar unos minutos más. Bueno, ahorita tenemos 29 estudiantes. 30 ya. 31. Y se van a ir agregando. Así que vamos a iniciar esta clase para el día de hoy. Quisiera empezar con un repaso, pero vamos a ver si preguntándoles primero cómo les fue con la tarea. ¿Lograron ver la tarea? Sí, profesor. ¿Y cómo les fue? Estuvo bastante interesante, profe. Sí, es un poquito interesante. ¿Hasta qué, perdón, hasta qué pregunta llegaron? En mi caso, yo llegué hasta la última, antes de enlace. Antes de enlace, o sea, pasaste al nivel 3 entonces. Correcto, profe. Ok, está bien. Yo les puse allí que podían llegar hasta la segunda serie de preguntas. Sin embargo, después los revisé y si llegaron hasta las 10, hasta la pregunta 10, pues hasta ahí está bien para hoy, porque las preguntas 11 en adelante es lo que debemos estar discutiendo en el día de hoy. Pero si ya llegaron hasta el final y completaron y se ganaron su premio, pues perfecto. De todos modos, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa tarea? ¿Algo que no esté claro, que les podamos ayudar?
Ok, asumo que entonces todos pasaron. Todos pasaron los niveles. Bien. Entonces, Profesor, yo no. claro, Pero dígalo. no porque no Dígalo. sabía, sino que yo cometí el error de entrar con el celular y yo no sabía cómo se hacía. Entonces, ahora que entré de otro dispositivo, sí lo estoy realizando. Ah, ok, ok. Creo que la tarea está abierta hasta medianoche. Me parece que la dejé hasta medianoche, así que no hay ningún problema si todavía no la has terminado. Bien, entonces, si no hay preguntas allí, de todos modos, cualquier otra en el camino, si sale alguna duda, pues me pueden preguntar. Voy a presentar aquí un poquito. Necesito mi tablero. Déjenme un segundo. Calendario, yo no quiero calendario. Un segundo, no me da opción para entrar al... Ahora sí. Ah, ok. Me confirman, ahí todos logran ver el tablero, ¿cierto? Sí. Sí, profe. El miércoles estábamos, quiero retomar por donde estábamos. El miércoles estábamos viendo la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Y estábamos discutiendo un poco los 4 bloques en los que podemos separar la tabla periódica si la relacionamos con la configuración electrónica. Aquí, ahora sí. Entonces, recordando, teníamos bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Ya el bloque S lo habíamos visto. El bloque S tiene esta configuración electrónica externa, NS1 o también puede ser NS2. Déjame arreglar la N. NS2. En el bloque P tenemos NS1, NP1 hasta NS1, NP6. En el bloque D, aquí tenemos algo un poquito diferente. El bloque D, que es donde nosotros quedamos, donde íbamos, pues cuando ya se acabó la hora. En el bloque D, yo tengo esta configuración externa. Voy a ponerla un poco acá afuera. Para el bloque D tengo esta configuración externa. N-1 de 1 hasta N-1 de 10. Y vamos a ver por qué la configuración del bloque D tiene esa fórmula general. Veamos un ejemplo, el caso del cromo 24, por ejemplo. El caso del cromo 24, a ver quién me ayuda, quién me va diciendo la configuración electrónica. Cromo 24. A ver, no todos a la vez, uno, así los entiendo mejor. Cromo 24. 1S2. Ajá. 1S2, 2S2. 2S2, 2P. 2P6, 3S2. 3S2,
Y 3P6. 3P6. Allí tenemos 2, 4 y 6, 10, 12, 18. Todavía me faltan. 3D5 y 4S1. 4S2 y 3 de qué? Aquí tengo 20, me faltan 4, 24. 3 de 4. 3 de 4. Ok. Entonces, fíjate. La configuración externa del bloque D, ¿hasta dónde está completo aquí? ¿Cuál es la capa, última capa que está completa? La tengo completa hasta aquí. Entonces, este 4S2 se me desconectó aquí, ahora sí. 4S2, 3D4. Es su configuración externa. Entonces, de allí viene el N-1. N-1, como el nivel más externo aquí es el nivel 4, pues entonces me sale el 4S2 y el N-1, 4 menos 1, 3. Siempre el bloque D va a terminar desde el D1, como dice la fórmula, hasta el D10. Este es el bloque D. Y en el bloque F, pues el bloque F es un poco más fácil de identificar porque el bloque F significa que está utilizando al menos un electrón en el orbital F. Al menos uno. ¿Recuerdan cuántos electrones son permitidos en el subnivel F como máximo? 14. 14. 14. Entonces, desde F1 hasta F14, pues yo sé que cualquier átomo que esté utilizando un orbital de estos, F, desde el 1 hasta el 14, pues lo debo ubicar en el subnivel, en el bloque F. Entonces, estas configuraciones electrónicas me permiten a mí, pues, ubicar un electrón, ubicar un átomo, perdón, ubicar un átomo en la tabla periódica. Por ejemplo, si yo te digo, ¿en dónde ubicarías? Creo que hay una pregunta en la tarea que es parecida. ¿Dónde ubicarías un átomo que tiene esta configuración electrónica externa? ¿En qué bloque? Si esta es su configuración electrónica externa. A ver, ¿en qué bloque la ubicarían? En el bloque P. En el bloque P, correcto. Esta configuración electrónica externa cumple con la fórmula general NS2, NP, desde 1 hasta 6. Aquí está en el 5. Incluso les pudiera dar una tabla periódica en blanco y decirle, ubícame ese elemento en dónde quedaría. ¿Cómo ubicaríamos ese elemento en la tabla periódica? En una tabla periódica en blanco, por ejemplo. Voy a borrar un poco aquí para hacer la tabla periódica un poco más grande para ver cómo pudiéramos identificar en dónde va ese elemento en la tabla periódica. Vamos a ver. Bueno, yo no soy muy buen dibujante. Podemos dejarla más o menos así. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? ¿Recuerdan?
7. Que por cierto, puse la respuesta en el pretest, yo puse 18 grupos y 6 periodos. Y al final son 7. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6 y 7. Y tenemos 18 grupos. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. No importa si no está bien. Vamos a tratar de hacerla un poquito más recta. Ahora sí. Vamos a poner aquí el grupo 18. Si tú tienes esta configuración electrónica externa, este 4, ¿qué te está indicando? A ver. El periodo. El periodo. El periodo te lo da este 4 que viene a representar el nivel energético. Ese nivel me lo da el periodo. Periodo 1, periodo 2, tercer periodo, cuarto periodo. Aparte de eso, ya sé que está en el bloque P. Entonces, automáticamente yo sé que ese elemento tiene que venir en este bloque de acá. Entonces, ya sé que está en el cuarto periodo y que está acá en el bloque P. Entonces, también recuerdo que vimos que aquí, ¿cuántos electrones de valencia teníamos? 7 electrones de valencia. 7. 7 electrones de valencia. Ok. Entonces, si tengo 7 electrones de valencia, yo puedo ubicar ese elemento en el grupo 7A. Por lo general, todos los elementos de los bloques S y P, los representativos, sus electrones de valencia me indican en qué grupo están. Entonces ya yo sé que ese elemento va a estar en el cuarto periodo, yo me voy por todo el cuarto periodo y ubico el grupo 7A, 1A, 2A, etcétera, y donde encuentro el grupo 7A, allí voy a colocar ese elemento. Lo puedo ubicar allí directamente. Por ejemplo, si te digo que en dónde ubicamos el elemento que tiene esta configuración electrónica externa. A ver. Un elemento que tenga esta configuración electrónica externa. A ver, ¿en qué bloque? (5S2, 4D7). En el bloque D. Bloque D. Aquí tengo el NS2 y tengo el N-1, sería 5 menos 1, 4. Desde 1 hasta 10, aquí está usando el 7. Entonces me voy al quinto nivel, aquí este es el quinto nivel, quinto periodo. Sería el quinto periodo y la cantidad, cuando estoy en el bloque D, la cantidad de electrones que tengo, 2 más 7, 9 electrones, eso me va a dar el grupo en donde está. Sería el grupo 9, 1, el quinto sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llego al grupo 9, por ejemplo, por aquí. Allí voy a colocar ese elemento. Así que la configuración electrónica externa me permite a mí ubicar un elemento, saber su ubicación dentro de la tabla periódica. Con la ayuda también, obviamente, de los electrones de valencia,
que como vimos en el repasito ese que hicimos el miércoles, pues son los responsables de la actividad química. Eso lo verán en el siguiente tema. Ok, entonces, ¿alguna pregunta por aquí? Vamos a pasar entonces a lo que son las propiedades periódicas. Bien. Voy a salir del tablero un poquito. Y ahora me voy aquí. Ok, hubiéramos trabajado con esta tabla. Aquí salía un poquito mejor. Obviamente mi dibujo no es tan bonito ni preciso. Ese último que vimos ahorita, fíjense, estaba en el nivel quinto y en el grupo 9 sería nivel quinto, sería este que está aquí, quinto nivel. Y entonces cuento 9 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese elemento que les di de configuración electrónica 5S24D7, me parece que era, aquí. Lo ubicamos aquí. Ok. Bien, aquí los electrones de valencia, que ya más o menos lo estuvimos viendo. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa incompleta, S y P. Y aquí otra cosa que también estuvimos hablando ahorita, el grupo está determinado por la cantidad de electrones de valencia. Un elemento que tenga 4 electrones de valencia, por ejemplo aquí, está ubicado en el grupo 4A. Los elementos que tienen 7 electrones de valencia los voy a ubicar en el grupo 7A, y los que tienen sus 8 completos, con la excepción del helio, por supuesto, que se completa con 2, pues son los gases nobles que están en el extremo grupo 8A de la tabla periódica. Bueno, esta parte del número de oxidación, pues de todos modos nosotros tenemos que ver algo de la nomenclatura. El número de oxidación pues nos va a ayudar a lo que son las cargas para la formación de los compuestos. Pero esta parte quiero dejarla así por el momento, porque cuando entremos a tabla, creo que les voy a dar algo de tabla de nomenclatura. Ahí veremos algo más del número de oxidación. Aquí están las cargas. Por ejemplo, los elementos que tienen 3 electrones de valencia, que están en el grupo 3, su carga, su número de oxidación es 3 más. El aluminio, el boro, el galio, aunque el galio también tiene carga más 1. Flúor, cloro, bromo y yodo, que tiene carga menos 1, que es la más común, menos 1. El cloro, bromo y yodo, que tiene carga más 1, más 3, más 5, más 7. Pues estos son los números de oxidación con los que vamos a trabajar para la parte de nomenclatura. ¿Que ustedes conocen esto? Pues bastante. Y entonces entremos a lo que es las propiedades periódicas. A ver, ¿quién me puede mencionar qué recuerda de propiedades periódicas? Menciónenme una propiedad periódica que recuerden. ¿Perdón? La masa, pues. La masa. No, la masa no es una propiedad periódica. Para que entremos en contexto, las propiedades periódicas son propiedades que tienen los elementos y que varían dependiendo de la posición que obtengan en la tabla periódica. Entonces, a ver, por ejemplo, menciónenme una. Puede La ser la ele- electronegatividad. La electronegatividad, ok. Otro, por ahí mencionaron otra. Energía de ionización. Energía de ionización, exacto.
Entonces, son Gracias. propiedades. Ajá. Ok, son propiedades que tienen los elementos y que dependen mucho de la periodicidad en la posición en la que se encuentren en la tabla periódica. Los elementos del grupo 1A, por ejemplo, todos los elementos del grupo 1 tienen X propiedades y son periódicas porque varían a lo largo de la tabla periódica. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir discutiendo un poco esto de las propiedades periódicas. Y vamos a empezar con el radioatómico. Es la primera propiedad. Pues muchas propiedades de las sustancias a su punto de ebullición, su punto de fusión, dependen del tamaño del radio. Entonces, ¿cuál es el tamaño de un átomo? Pues cuando hablamos de tamaño pensamos por ejemplo, de aquí a allá, por ejemplo. Bueno, el tamaño de un átomo es de este punto a este punto y yo puedo medirlo y me mide, bueno, un átomo es pequeño, pero vamos a a mentalizarlo como que si fuese el tamaño del metro. Bueno, el tamaño de este átomo es de 1 metro, por ejemplo. Desde aquí hasta aquí, ese átomo mide tanto. Por supuesto, no mide en 1 metro. Estamos hablando de unidades de picómetros. Angstrom, aunque el Angstrom no es una unidad del sistema internacional. Entonces, ¿cómo podemos definir el radio del átomo? Bueno, depende también de qué sustancia sea. Si se trata de átomos metálicos, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos. Por ejemplo, en el caso de la imagen A, la distancia de estos dos átomos, porque en el caso de un átomo metálico, los electrones los átomos, perdón, se encuentran unidos uno al lado del otro. En el caso de una molécula, entonces lo podemos definir como la distancia entre los núcleos de estos dos átomos. Una molécula covalente. Por ejemplo, el hidrógeno. La distancia entre el núcleo de este hidrógeno, ustedes saben que el hidrógeno es una molécula diatómica, viene en par. Este es un átomo, este es otro, pues la distancia entre esos dos núcleos, pues ese sería el radio del átomo. Entonces, fíjense en esta imagen. Esta imagen es elocuente, digámoslo así. Aquí tenemos el tamaño del hidrógeno, por ejemplo. Aquí está el tamaño del hidrógeno, está el tamaño del helio. Fíjense el litio. Vamos a ver el caso del grupo 1A. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, más abajo que estaría el francio. A ver, a simple vista yo pienso que me pueden decir cómo usted observa que varía el radio atómico en el caso del grupo 1A. A ver, ¿quién me lo dice? Grupo 1A, observen, ahí están los valores. ¿Cómo está variando? Varía mientras va bajando. Sí, pero ¿cómo varía? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta mientras va bajando. Va aumentando mientras que vamos disminuyendo en ese grupo 1A. Entonces aquí lo interesante es entender el porqué de esa variación. Entonces, para eso, bueno, voy a salir de aquí un poquito y voy a volver al tablerito.
para que podamos entender el porqué de esa variación aquí. Lo principal aquí es entender el porqué. ¿Qué hace que ese grupo, y que en general pasa lo mismo en todos los grupos? Por ejemplo, el litio solo tiene 3 electrones. Después sigue el sodio, que tiene 11. Después sigue el potasio, que tiene 19. Entonces, si yo hago la configuración electrónica del litio, pues voy a hacerla aquí. 1s2, 2s1. Vamos a dibujar el tamaño de litio. El tamaño de litio vamos a ponerlo un poquito así. Él es pequeño porque nada más tiene el primer nivel, que está bien pegado al núcleo. Recuerden que el núcleo tiene sus cargas positivas, los protones, así que estos electrones del nivel 1 están bien atraídos por los protones del núcleo. Y después usa el segundo nivel con un solo electrón. ¿Qué pasa con el sodio? El sodio tiene 11 electrones. Así que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Empezando que fíjense, ya el segundo nivel se completó por completo, valga la redundancia, perdón por la redundancia. Y el sodio ya empezó a utilizar el tercer nivel. Entonces, ¿eso qué hace? El átomo es un poco más grande. Y ni hablar del potasio 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Cuando llegamos al potasio, resulta que ya el tercer nivel se completó y ya el potasio empezó a utilizar el cuarto nivel. Ya ese átomo todavía es mucho más grande, porque se está agregando una capa completa. Una capa completa. Así que por eso esa es la variación que se observa en un grupo. A medida que vamos disminuyendo en ese grupo, estamos aumentando una capa completa, así que el tamaño del átomo va a ser mucho más grande. Pero ¿qué pasa con el periodo? A ver. Estuve buscando la forma de no tener que saltar de un lado a otro, pero les confieso que no la encontré. Así que me toca saltar así. Voy a ver qué opción tengo para el lunes para no tener que saltar de un lado a otro y poder proyectar solamente hacer un solo clic. ¿Qué pasa? Acabamos de ver esto. Acabamos de ver esta variación en el caso de los grupos. Fíjense que en el grupo 2A también sucede prácticamente lo mismo. Pero ahora observen en un periodo. Fíjate el periodo de litio. El litio, miren el tamaño del berilio. Miren el tamaño del otro elemento. A medida que yo voy aumentando, pasando de un elemento a otro, se va agregando un electrón. Ese electrón que se va agregando ahí, pues se le conoce como electrón diferencial.
Pero aquí yo voy agregando un electrón. Y a pesar de que voy agregando un electrón aquí, en teoría, si yo voy agregando un electrón, ese átomo debiera hacerse como un poquito más grande, ir haciéndose un poquitito más grande, un poquitito más grande, un poquitito más grande, pero en la teoría pues no es igual a lo que los resultados que salen experimentalmente. Resulta que en un periodo el tamaño del átomo se va haciendo más y más pequeño. Entonces vamos a entender también aquí por qué pasa esto. ¿Por qué se espera que el tamaño del átomo vaya aumentando si yo estoy agregándole un electrón aquí? Pero lo esperado no es lo obtenido. Vamos a ver un poquito aquí. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. O a entender un poco el modelo de por qué, cuál es la explicación a esos resultados obtenidos. Si yo voy agregando aquí, por ejemplo, en el caso del, voy a cambiar de color, ahora sí. Si yo tengo el litio, el elemento que le sigue al litio, ¿cuál es? A ver. Berilio. El berilio 4. 1s2. 2s2. Boro. El boro es 5. 1s2. 2s2. 2p1. Carbono 6. 1s2. 2s2. 2p2. Voy a parar allí. Aquí podemos observar, a medida que voy pasando de un elemento a otro, voy saltando, agregándole un electrón más, pues uno esperaría que el átomo se hiciera un poquitito más grande. Y repito, eso no es los resultados que se obtienen, no es eso. El átomo se va haciendo más pequeño. Y la razón es que, como dije hace un momento, los electrones que están en el primer nivel, los electrones del 1s2 que están bien cerca aquí del núcleo, el núcleo recuerden que tiene sus cargas positivas, los protones, pues las cargas positivas son atraen fuertemente a los electrones. Cargas positivas se atraen con las cargas negativas. Entonces, a medida que yo voy agregando más cargas negativas, la atracción se va haciendo mayor. Si yo agrego aquí un electrón, la atracción es mayor. Si yo agrego otro electrón acá, tengo más cargas negativas siendo atraídas entre ellas y siendo atraídas entre el núcleo. Hay atracción entre estas cargas, aquí en el 2p, esta carga negativa, aquí es 2, vamos a ponerle el 2. Esta carga negativa tiene atracción con esta carga de repulsión, perdón, no es de atracción, se repelen entre ellas, pero también son atraídas hacia el núcleo. La carga nuclear aumenta. Entonces el átomo se achica en vez de agrandarse. La carga nuclear efectiva que imagino que la vieron un par de temas atrás, no estoy muy seguro, que es la atracción que sienten los electrones entre ellos mismos, que es una repulsión, perdón, porque esas son cargas negativas que se van a repeler, pero también tienen fuerzas de atracción contra el núcleo.
son atraídos hacia el núcleo, pero se repelen entre ellas. Entonces el átomo tiende a achicarse. Entonces, en resumidas cuentas, el radio, voy a escribirlo por acá, ahorita de todos modos va a aparecer en las diapositivas. El radio atómico me va a aumentar a medida que yo bajo en un grupo, pero va a disminuye si yo me muevo de izquierda a derecha en la tabla periódica. Entonces, en el caso del radio iónico, ¿qué es el radio iónico? Pues es el radio que adquiere el átomo cuando pierde o cuando gana electrones. Entonces, sabe que cuando un átomo pierde electrones se convierte en un catión. Y si gana electrones se convierte en un anión. Entonces, la nueva especie que se forma, por ejemplo, con respecto al átomo neutro, si pierde electrones, se hace más pequeño. Observen el caso del sodio, miren el tamaño del sodio, 180 y tantos picómetros, pero cuando él pierde un electrón, disminuye su tamaño, 90 y tantos picómetros. Y se hace más pequeño, obviamente, porque está perdiendo electrones. En el caso del sodio, recuerdan que tenía un solo electrón en el tercer nivel. Al perder ese electrón, pues su tamaño se reduce. Fíjate el caso del magnesio, el tamaño del magnesio, que es un poquito más pequeño al lado del sodio, pues también cuando él pierde sus dos electrones, recuerda que los elementos del grupo 2 pierden dos electrones o tienden a perder, a regalar esos dos electrones de 160 picómetros, quedan en 72. Los cationes son más pequeños que los átomos que los preceden, Y en el caso de un anión, bueno, aquí de nuevo está repetido el caso del sodio, pero en el caso de un anión, ¿qué es un anión? Cuando un átomo gana electrones. Así que si el átomo va a ganar electrones, obviamente su densidad electrónica se debe ser un poco más grande. Al adicionar un electrón aquí, pues él aumenta y un tamaño considerable. Por ejemplo, el caso del flúor, observen que el flúor de 64 picómetros, con un electrón que él gana, queda prácticamente del doble del tamaño. Cuando y la razón, pues, es ganar o perder. Un átomo que pierde electrones, pues, definitivamente su tamaño va a disminuir, mientras que un átomo que va a ganar electrones, su tamaño va a aumentar. Aquí esta es una tabla en donde se puede apreciar el tamaño original del átomo versus cuando pierde o gana electrones. Fíjense el tamaño del litio. El litio, el tamaño original, el tamaño cuando pierde un electrón. Observen el tamaño del oxígeno, por ejemplo. El oxígeno original, mientras que cuando gana dos electrones, el tamaño de ese átomo, pues, es mucho más grande. Observa el tamaño del fósforo. El tamaño del fósforo se duplica un poquitito menos de duplicarse. El fósforo gana 3 electrones. Tiende a ganar 3 electrones porque el fósforo está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, él necesita 3, así que él va a ganar 3 electrones cuando forma un anión. Y así pues aquí podemos observar otros, el tamaño del calcio, cómo se
se reduce significativamente. Y otros más allí que podemos ver cuando les voy a proporcionar este material. Hoy mismo se los voy a enviar. La energía de ionización, pues, es la cantidad de energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para poder arrancarle un electrón y así formar entonces un catión. Lo vimos hace un momento. Si un átomo, déjame retirarlo para atrás, aquí. Si un átomo como el litio, por ejemplo, pierde un electrón, ese electrón no se pierde así mágicamente, digámoslo. No es que él está ansioso por perder ese electrón. Recuerden que los electrones son atraídos fuertemente por los protones en el núcleo. Entonces no es una cosa sencilla, digámoslo así, quitarle ese electrón. Tengo que aplicar una cierta energía para poder que ese electrón salga y lo adquiera otro, pues. Esa energía que es necesaria para que se pueda arrancarle ese electrón, esa energía que debo aplicar, esa energía se llama energía de ionización. Y la energía de ionización, pues fíjense en esta tabla, en esta tabla podemos observar cómo es la relación entre la energía de ionización y el radio atómico. El radio atómico, fíjense, aquí en el grupo de litio, el radio de litio. A ver, analizando los valores que tenemos aquí. Quiero que alguien, viendo esos valores, me pueda sacar una conclusión, me pueda hacer un análisis de qué observa usted con esos valores. Fíjense el tamaño del radio. El radio de litio, 152, el del sodio, 186, el del potasio, 227, rubidio, 248. Y fíjense la energía de ionización. Energía de ionización, la energía que requiero para arrancar ese electrón que tienen esos elementos en esa última capa. A ver, ¿quién me puede decir qué observa ahí? ¿Qué análisis le permite hacer? Profesor, Ajá. que a medida que el radio atómico es más grande, se necesita menos energía de Correcto, ionización para sacar ese electrón. Ya correcto. sea el radio atómico se necesita mucha más energía para como extraer ese electrón del... ¿Y a qué creen ustedes que se deberá eso? ¿Deberá? ¿A qué creen ustedes que podemos aplicarle aquí? ¿Por qué pasará eso? Fíjate lo que dijo el caballero, el amigo aquí que nos ayudó. Entre más grande se va haciendo el átomo, resulta que es más fácil quitarle el electrón. ¿Por qué será? A ver, ¿quién me puede dar una idea? Encuentra más lejos del núcleo. Está más lejos del núcleo, por supuesto. Vamos a ver, perdón. Yo regreso al tablerito. Perdonen, cuando yo explico, a mí me gusta escribir. Siento que si no escribo, eso queda... Borré una que no debí borrar. Voy a dejar esta del litio aquí. 1S2, 2S1. Está más lejos del núcleo, me dijo
un amigo aquí. Vamos a ver. Fíjate, les dije, el núcleo, pues el núcleo tiene los protones que tienen su carga positiva. El último electrón del litio, vamos a decir que estamos acostumbrados a ver como el átomo muy así como un órbita, ¿cómo se dice? Un sistema planetario, como los planetas girando alrededor del Sol, que es una idea errónea, pero de repente nos sirve para explicar lo que queremos ahorita. Aquí está el primer nivel, aquí están los dos electrones, los dos primeros electrones del litio. Y aquí está el segundo nivel. Aquí está el último electrón del litio. Este electrón, que es negativo, obviamente, está siendo atraído por los protones del núcleo. La energía que yo necesito para arrancar ese electrón aquí, me parece eran 500 y tanto. Vamos a ponerle 560 y tanto. Ahorita no recuerdo el valor. En el caso del sodio, vamos a ponerlo nuevamente. En el caso del sodio, aquí tengo el núcleo del sodio. El sodio tiene 11 protones. Pero el sodio tiene su último electrón en el tercer nivel, por acá. Este último electrón está mucho más alejado del núcleo, así que la atracción es mucho menor. Si yo quiero arrancar este electrón, ya él está un poquito más alejado, pues voy a necesitar menos energía. Y en el caso del potasio, pues lo mismo. El potasio tiene sus 19 protones en el núcleo, pero el potasio tiene su último electrón en el cuarto nivel. Ese último electrón está todavía más alejado del núcleo. La atracción entre esas cargas es todavía más débil. Entonces yo necesito un poco menos de energía. Entonces, entre más grande se va haciendo el átomo, su último electrón está todavía más lejos. Es más fácil arrancarlo, así que se necesita aplicar mucho menos energía. Pero ¿qué va a pasar en un periodo, perdón, si el electrón que sigue está aquí mismito? Por ejemplo, que este sea el elemento que sigue. Y el otro que sigue está allí mismito. ¿Contra qué hay que luchar ahí? Hay que luchar contra la atracción del núcleo y hay que luchar también contra la repulsión que hay entre ellos. Entonces, al elemento que le sigue tengo que aplicarle un poco más de energía y eso es lo que observamos en el caso del periodo. Vamos a salir nuevamente de aquí y a regresar a las diapositivas. Aquí, por ejemplo, bueno, en esta tabla podemos observar la primera o la segunda, tercera energía de ionización. Por ejemplo, en el caso del litio, si yo quiero arrancarle el primer electrón, necesito aplicar esta energía. Si yo quiero arrancarle el segundo electrón, es decir, la segunda energía de ionización, fíjense cuánta energía necesito. De cuánto a cuánto es la cantidad que sube. Y si quiero arrancarle el tercer electrón, fíjense la cantidad. ¿Por qué? Porque esos electrones están mucho más cerca del núcleo. La atracción es mayor. Entonces la energía de ionización, la energía que requiero para arrancar ese tercer electrón de litio es demasiado alta. Fíjate el caso del carbono, por ejemplo. En el caso del carbono, mira la primera energía de ionización, la energía que requiero para arrancar el último electrón del carbono. Si quiero arrancar el segundo electrón,
la energía se duplica. Y así pues sucesivamente podemos observar en esta tabla de energías de ionización en kilojoule por mol los primeros 20 elementos que aparecen en la tabla periódica. Aquí pues el panorama ya completo, como lo dije hace un momento. La energía de ionización aquí aumenta hacia arriba, o dicho de otra forma, como lo analizamos en el caso anterior, va disminuyendo de arriba hacia abajo. Y también aumenta de izquierda a derecha por el efecto de apantallamiento y el aumento de la carga nuclear, como le expliqué en el caso anterior. La afinidad electrónica es la otra propiedad que vamos a analizar. La afinidad electrónica es todo lo contrario, es la energía que se libera, pues cuando un átomo capta un electrón, cuando lo acepta. El electrón que pierde los cationes, pues alguien tiene que aceptarlo y los aceptan los elementos más, los elementos más no metálicos, que ahorita vamos a ver esa parte también. Déjenme ver cómo voy en tiempo. No, ok. No quiero que me pase lo de la semana pasada. Perdón, lo del miércoles. Afinidad electrónica, valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Fíjense que es todo lo contrario. En el caso de la energía de ionización, es la energía que requiero suministrar, que tengo que aplicar para arrancar el electrón. Acá, pues, es una energía que cuando el átomo acepta el electrón es una energía que se va liberando. Puede tener valor positivo si la reacción es exotérmica, negativo si la reacción es endotérmica. Bueno, aquí está la explicación. Entre mayor sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor será su tendencia a ganar electrones. Los no metales, que era lo que ahorita iba a mencionar, los no metales al tener una alta afinidad y un alto potencial de ionización, su tendencia es a ganar electrones. Mientras que los no metales tienen poca afinidad electrónica y entonces su tendencia es a perder electrones. Esto también está muy relacionado con otra propiedad periódica que es el carácter metálico y no metálico, que lo voy a ver ahorita de todos modos al final, pero como estamos viendo esta parte aquí, quiero mencionarlo. Y enfatizo este detalle. Los no metales tienen una alta afinidad electrónica, así que su tendencia es ganar electrones. Los no metales, los elementos de la derecha de la tabla periódica, su afinidad electrónica es muy alta. La energía que ellos captan, que se va liberando, es una energía muy alta y entonces ellos tienden a ganar. Mientras que los metales, los que están a la izquierda de la tabla periódica, su tendencia es a perder porque tienen una baja afinidad. La cuarta propiedad, electronegatividad, pues se define como la medida o capacidad, medida que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de otro. Y obviamente está muy relacionada con la anterior. Si yo acabo de decir que los no metales tienen una alta afinidad, tienden a ganar, ¿quiénes son los que van a tener esa tendencia a atraer hacia sí esos electrones de otros? Pues los más electronegativos, los que tengan mayor afinidad electrónica. Y aquí lo podemos ver. El elemento aquí, el flúor, es el más electronegativo en la escala de Pauli, se le asigna un valor de 4.0.
como el elemento que mayor afinidad, su afinidad electrónica también es bien alta, de 238 kilojoules. Si mi memoria no me falla ahorita, es que es bastante alta en comparación con la del sodio, cesio y francio, que es de 80 y tantos. Entonces, los elementos que tienen mayor afinidad electrónica, que son los no metales, los de esta área de aquí de la tabla periódica, el bloque P, son los que tienen pues mayor atracción hacia los electrones de otros, son más electronegativos. La electronegatividad se utiliza mucho para la determinación de los tipos de enlaces, si son enlaces polares o no polares, que están más adelante, que lo van a ver más adelante, pues. Aquí está la tabla de la electronegatividad de Pauli. Como les decía, aquí el flúor tiene una electronegatividad de 4. A ver, una pregunta aquí. ¿Por qué en la tabla de la electronegatividad no me aparecen los elementos del grupo 8A? Los gases nobles. A ver, ¿quién me puede dar una respuesta aquí? Después de lo que he explicado, un análisis rapidito. ¿Por qué no tengo electronegatividades para el grupo 8A? Pues yo diría que porque ya tienen los 8 electrones en su capa exterior, por tanto no se enlaza con los otros elementos. Claro, excelente. Si hablamos de energía de ionización, energía que requiero para arrancarle un electrón. Si hablo de afinidad electrónica, energía que se libera cuando yo gano un electrón y me convierto en un anión. Estamos hablando de ganar y perder electrones, la energía que se involucra en esos procesos. Pero resulta que el grupo 8A está completo. El helio completo con 2 electrones y todos los demás, neón, argón, kriptón, xenón, radón, todos los demás tienen sus 8 electrones en esa última capa completa. Entonces ellos no necesitan ni ganar ni perder. Entonces ellos no tienen valores de electronegatividad. Valores, energía. Claro, ellos reaccionan con otros elementos, pero bajo condiciones sumamente rigurosas. Entonces ellos, usando el argot beisbolístico, están fuera de liga, pues, en este caso. En este caso. Aquí tenemos, pues, repito, las electronegatividades de Pauli. Hay otras tablas de electronegatividad que toman en cuenta otros aspectos que no los voy a mencionar en este momento. Y ahorita, como lo mencioné hace un rato, carácter metálico. El carácter metálico y el carácter no metálico, pues también están ubicadas como dentro de propiedades periódicas. El carácter metálico, porque se define como la tendencia a formar iones positivos. ¿De qué depende el carácter metálico? Pues va a depender muchísimo de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Todos los elementos metálicos que, recuerden, están a la izquierda de la tabla periódica, tienen muy alta la energía de ionización a medida que se va bajando acá, porque son átomos grandes, pierden el último electrón con facilidad. Entonces, como pierden ese electrón con facilidad, la facilidad lo da es que se requiere poca energía. Entonces, eso les da ese carácter metálico y todas las propiedades metálicas pues, que ustedes conocen. A ver, menciónenme un par de propiedades de los metales, por ejemplo. ¿Qué propiedades tienen los metales? Tienen una estructura atómica rígida. ¿Qué más? Otra propiedad de los metales. Recuerden el pretest, ahí había una pregunta relacionada con eso.
A ver, propiedades de los metales. Bueno, conductor de energía. De energía, conductores de energía, ¿no? Conducen el calor y la electricidad. El calor es una forma de energía. ¿Qué otra propiedad presentan los metales? A ver. El brillo, Brillo metálico, lustre. Todos los metales tienen esa característica. Ese lustre que le da ese color grisáceo a la mayoría de los metales. Con un par de excepciones. A ver, ¿quién me puede mencionar excepciones a eso que acabo de decir? Excepciones de ese brillo, de ese lustre metálico de los metales. ¿Qué metales no se apegan a ese patrón? Bueno, la mayoría de las chicas aquí no le vemos el rostro, pero estoy casi seguro que todas tienen algún, ¿cómo diríamos eso? Se me escapa la palabra. Algo de oro, pues. El oro es un metal que no presenta ese color grisáceo característico. El oro presenta un color amarilloso, amarillento, dorado, digámoslo así. La otra excepción clara en que no se apega a esa característica es el cobre. El cobre, yo no sé si ustedes han ido, yo no he ido, lo he visto en fotografías muy bonitos, pero han ido por allá por Cerro Colorado. ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Por qué a Cerro Colorado le llaman Cerro Colorado? Se ve rojizo. Y eso es porque el Cerro Colorado, hay quienes dicen, yo no he visto estudios así científicos en la mano, pero dicen que es uno de los más grandes, ¿cómo se dice? Reservorios de cobre en el planeta. No sé qué tan cierto sea, pero bastante tiene. Entonces, esas son propiedades que tienen los metales. Presentan un brillo metálico, un lustre. Son buenos conductores de la electricidad, son buenos conductores del calor. Tienen otras dos propiedades muy interesantes, son maleables y dúctiles. Maleabilidad, ductibilidad, pues ellos tienen esa propiedad de que cuando usted los agarra con un martillo, los puede convertir en láminas. Y también si usted los calienta a un grado específico, una temperatura, ellos se van estirando y se van convirtiendo en un hilo. El oro, por ejemplo, la filigrana de oro, es un hilo muy fino. No conozco el procedimiento para hacerlo, pero es muy interesante que son propiedades que tienen los metales. A ver, ¿y los no metales entonces? Los no metales, ¿cuáles son sus propiedades? Los no metales, pues, a mí siempre me llama la atención que es todo lo contrario a los metales. Los metales son dúctiles y maleables, ellos no. Los no metales son quebradizos, la mayoría son gaseosos. Hay un par líquido por allí, por ejemplo, hay uno líquido. ¿Quién recuerda el nombre de un no metal líquido? Mercurio. El mercurio es un metal. El mercurio es uno de los metales en estado líquido, a temperatura ambiente. Pero
Me refiero a un no metal. Hay un no metal en estado líquido. El bromo. El bromo, correcto. El bromo. El galio también es un metal, pero el galio tiene un punto de fusión 30. El galio en Panamá existiría en estado líquido, porque aquí nunca bajamos de 30. En Europa, en donde la temperatura promedio puede estar en los 20, 22, bueno, cuando es verano también se pone caliente. Pero en Europa usted agarra un trozo de galio en la mano y entonces se te derrite en la mano, se te funde en la mano, porque tu temperatura corporal es 37 y su punto de fusión es de 30, 29,80 y tantos. Bien, esas son propiedades. Ok, estábamos viendo las propiedades de los no metales, no las terminamos, no las terminé de mencionar. Vimos que no son maleables ni son dúctiles. Vimos que los no metales no conducen la electricidad ni conducen el calor. La mayoría son gaseosos. Hay unos cuantos que son sólidos, como por ejemplo el azufre, que es un polvo de color amarillo. Tienen una propiedad que la mencioné el miércoles, que es la de formar alótropos. Los metales no forman alótropos, mientras que los no metales sí forman alótropos, que son dos o tres formas distintas del mismo elemento, pero se presentan en la naturaleza en formas distintas. Y lo más relevante aquí, por ejemplo, es el caso del grafito y el diamante. Grafito y diamante es carbono puro, y los furelenos, por supuesto. El grafito, usted ha visto las minas de lápices. El grafito es de color negro, usted lo puede doblar, es fácil, suave. Mientras que el diamante, ¿cuáles son sus propiedades? El diamante es la sustancia mineral más dura sobre este planeta. Y sin embargo, tanto grafito como diamante, aparte de que el diamante, pues su brillo esplendoroso, que lo hace, puede ser una de las piedras más preciadas en este planeta, comparado con el grafito, que es de color oscuro. El diamante, pues tiene ese brillo que atrae y que vuelve loco a muchas personas. Pues ambos son simplemente carbono puro, presentados en la naturaleza, pues de dos formas distintas. Otro ejemplo muy interesante es el del fósforo. Yo tenía una imagen por ahí, pero bueno, mientras que la busco se me va a ir un rato. Una imagen del fósforo. Hay fósforo rojo y fósforo blanco. El fósforo blanco arde y explota si entra en contacto con el aire. Él en realidad no es muy blanco nada, medio amarillosito por ahí. Pero para poder contenerlo en un envase hay que tenerlo sumergido en aceite mineral. Donde él entra en contacto con el aire, él se enciende. Mientras que el fósforo rojo, pues no le pasa eso. No tiene esa característica. No entra en contacto con el aire y ya, no pasa nada. Muy bien. 4:30. Todavía tengo un poquito más. Creo que por aquí acaba. Yo quiero, sí, creo que de aquí. Quiero hablar un poquito de algunas
quiero poner esto, la profesora, yo no sé si ya entró y voy a hacerme el loco como que si ella no estuviera, porque quiero hablar de algo que a la profesora le encanta mucho, ¿cómo se llama? Contextualizar. Yo estaba pensando de cómo podemos hablar de tabla periódica para que esto lo podamos poner en el contexto de nuestra vida diaria. Entonces, yo voy a ponerles una actividad, una tarea. Quiero hablar un poquito de esa tarea en los minutos que quedan, en las 4:30. Todavía me queda un tiempito. Así que quiero hablarles un poco, a ver, perdónenme que por estar cambiando hay algo aquí en el chat y alguien respondió lo del bromo por el chat. Ajá, ok. Pensé que me habían dicho algo y como había estado cambiando no me había dado cuenta. Bueno, antes de hablar de esa tarea de la que quiero hablarles, quiero ver a ver si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Ahorita, de todos modos, como tengo un tiempo, voy a resumir lo que hemos visto de tabla periódica. Pero quisiera ver si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quedó allí que no le terminó de convencer. Puede preguntarme si puedo responderlo, lo respondo. Si no, le digo con toda sinceridad, el lunes te voy a responder. Porque tampoco me las sé todas, ¿no? Así que, a ver, no hay ninguna duda ahorita de lo que hemos visto hasta ahora. Yo tengo una, profesor. Sí, claro. A ver, dime. Yo tengo una tabla periódica acá y tiene 136 elementos. Que le me aparecen 118. 336. Sí. Espérate, 300 elementos. No, 136. Ah, yo te escuché 300 y digo, caramba, no. A ver, ¿cuál es tu duda con respecto a eso para ver? Bueno, las demás que yo he visto tienen solamente 118. Y esta tiene 8 periodos también. En vez de 7. 130 y tantos. Bueno, yo no conozco tantos elementos. Déjame que repito, a mí me gusta rayar. Yo soy profesor no de tiza y tablero porque ya la tiza no existe, prácticamente. Los artistas son los que están usando tiza para hacer unos trabajos muy bonitos. Yo soy profesor de tablero y marcador, digámoslo así. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Obviamente, aquí está tu tabla periódica. Acá tenemos los lantánidos y actínidos. Y el elemento 100 está más o menos como por aquí, una cosa así. El 100. Hay muchos elementos básicamente después del uranio, prácticamente todos. Creo no equivocarme, tal vez en alguno que otro pudiera, pero creo que no me equivoco cuando te puedo decir que después del uranio todos son sintéticos. ¿Qué significa eso? Sintéticos. Es decir, que todos son preparados en el laboratorio. Se hacen unos procedimientos pues verdaderamente espectaculares y entonces se les mide su vida media. La vida media es el tiempo en que ellos, el tiempo que les toma existir, digámoslo así, hasta que se descompongan y se conviertan en otra cosa. Un elemento, por ejemplo, un elemento como el uranio, creo que es 82, no estoy seguro ahorita, uranio. Déjame buscarlo para no decir una mentira. Si la tienes ahí, tú me puedes decir más fácil.
El uranio. El 92. 92, sí, correcto, correcto. Sí, gracias. El uranio 92. Un elemento como el uranio, cuando ellos van liberando su radioactividad dentro de la o sea, la radioactividad está formada por partículas alfa, beta y gamma. Entonces, cuando ellos liberan esa radiación, ellos se van descomponiendo y van formando otros elementos. Entonces, por ejemplo, el uranio tiene una vida media muy alta. Ahorita, si te digo un valor de la vida media del uranio, pues te voy a mentir, pero es una vida media muy alta. El uranio puede durar más de 1000 años, para no decir un número muy, muy real. Entonces ellos se van descomponiendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A tu pregunta. Tu pregunta es ¿por qué hay 130 y tantos elementos? Mientras que hay otras tablas periódicas que tienen 118, 117. Esos elementos que van apareciendo en la tabla periódica son elementos que algunos científicos van reportando que tuvieron una vida media de 1 minuto, 30 segundos, 10 minutos. No sé qué tiempo determinarán. Después dejan de existir, pero ellos prepararon ese elemento y tuvo su vida media, entonces se reporta en la tabla. Van apareciendo esos elementos. No es que el elemento 111, por ejemplo, creo que es el ununseptio, creo que es el 111, no recuerdo ahorita. No es que el ununseptio yo puedo llegar a una planicie allá en Darién, por ejemplo, y excavo y me encuentro con una veta de un mineral de este elemento. No, esos elementos son sintéticos preparados en el laboratorio que tienen una vida media relativamente corta, se descomponen, forman otro tipo de elementos, pero los reportan en la tabla periódica, los reportan en los libros, vamos a decirlo así, y entonces se van apareciendo estos últimos elementos. Pero no es que existen en la naturaleza, como puede existir, por ejemplo, el sodio formando cloruro de sodio, por ejemplo. Usted agarra un poco de agua de mar, la evapora y ahí te queda cloruro de sodio y tú puedes estar seguro que ahí tú tienes un poquito de sodio. No vamos a encontrar ese tipo de elementos, pues, así libres en la naturaleza. Entonces, eso es lo que pasa con los elementos, esos últimos que tú ves en la tabla periódica. ¿Alguna otra pregunta por allí? Creo que el tecnecio fue el primer elemento preparado en el laboratorio. Creo que sí. El tecnecio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Hace un rato cuando pregunté el caso del elemento no metálico en estado líquido, que era el bromo, no recuerdo si aclaré porque hubo un chico que dijo que era el mercurio. El mercurio es el único metal en estado líquido. El mercurio es un espectáculo verlo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. Cuando yo estaba chiquito jugaba con él en la mano sin saber lo peligroso que es, ¿no? Yo no sé de dónde mi mamá tenía, o no sé quién tenía, pero tenía un frasquito con bastante mercurio y yo jugaba con eso en la mano. El mercurio es altamente tóxico. Si tú agarras mercurio en la mano, no es que mañana amaneces con cáncer, obviamente, pero sí, él se va colando ahí entre las células y después puede aparecer algo, ojalá y no, ¿no?
Gracias a Dios, nunca me apareció nada. A ver, ¿algún otro comentario de tabla periódica? O de las propiedades periódicas que vimos ahorita. Bueno, yo les estaba diciendo que yo quiero asignarles una tarea. Yo pregunté si yo podía ponerles tarea y me dijeron, sí, claro, cómo no. Así que yo les voy a poner una tarea. A mí me interesa mucho esto. Yo quiero que ustedes, me imagino que hicieron algo parecido tal vez en secundaria, pero ahora que ustedes ya están a otro nivel, digámoslo así, yo quisiera que ustedes me hicieran una tarea, un trabajo, que consiste en hacer una investigación pequeña, no es algo así tan grande, tan elaborado, de todos los elementos de la tabla periódica. Yo quiero que me busquen los 5 primeros, porque usamos muchos, pero el top 5, los 5 primeros más importantes para la salud del ser humano. Por ejemplo, ¿será importante el hierro en la salud del ser humano? ¿Sirve el hierro? ¿Me sirve el hierro a mí? ¿Será que tengo que empezar a morderme un pedazo de hierro? Agarrar un pedazo del metal y licuarlo o morderlo para que me ayude en algo a mí, en el cuerpo humano. O, por ejemplo, a ver, ¿cuál otro que? El oxígeno. ¿Necesitaré yo el oxígeno para algo en el cuerpo humano? O si no tengo hierro, si mis niveles de hierro son bajos, ¿qué me causa? ¿Qué me produce? Entonces, eso es lo que quiero que me hagan, una investigación de los 5 elementos más importantes para el ser humano. ¿Y cómo lo van a presentar? Bueno, me van a hacer una infografía, eso está de moda. Me van a hacer una infografía. Por eso puse 5, porque hay infografías que hay, ¿cómo se dice? Plantillas. Hay plantillas en las que te aparecen 5 o 6 para que no haya que hacer varias. La pueden hacer con Canva, la pueden hacer con Geniali. Aquí yo bajé otra aplicación, se llama, ya les digo, tiene muy bonitas plantillas. Criado, no sé cómo se pronuncia. A ver, ADL. También he encontrado plantillas para hacer infografías muy bonitas aquí. Geniali. Entonces, ¿qué me van a decir, por ejemplo, del hierro? Bueno, el hierro es importante porque lo necesito para esto y para esto. ¿Por qué es importante el hierro en la vida del ser humano? Y si mis niveles de hierro son bajos, me ocasiona esto, esto y esto. Y por último, sería esta la primera parte. ¿Por qué es importante? La segunda parte, si no lo tengo, ¿qué me va a ocasionar? Y en tercer lugar, pues, ¿cómo lo obtengo?
¿cómo obtengo ese elemento? El yodo, por ejemplo. Tengo que comer pescado. Pescado. Necesito el yodo porque sin el yodo es importante para el metabolismo de no sé qué, no sé qué. Si no lo tengo, me va a ocasionar aquella enfermedad. Y para obtenerlo, pues tengo que comerme una presa de pescado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es para que también veamos, pues, que estos elementos de la tabla periódica que tienen sus electrones y que tienen sus electrones en el subnivel P y en el subnivel D, y que cuando baja la energía de ionización yo puedo arrancarle el electrón más fácil, pues también quiero que vean que esos elementos pues también están dentro de mi cuerpo. También los necesito para esto y aquello. Entonces, esta es una tarea que yo les voy a asignar, se las voy a poner para antes de irme. No es, hay bastante literatura acerca de esto. Así que no es que esta tarea no les va a tomar así de que muchísimo tiempo. La literatura de esto pues existe y hay bastante. Yo lo que me interesa también pues que me presenten las infografías, que utilicen esas aplicaciones que son muy buenas para hacer trabajos como este tipo. Creo que es hasta las 4:50, 4:55. Bueno, todavía quedan un par de minutos. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, tengo una pregunta. Ajá, dime. Es sobre la tarea. Solo tenemos que poner elementos, o sea, podemos poner compuestos en la tarea. No, elementos. Solamente elementos. Solo elementos. Ok. Solo elementos. Digo, la lista de los elementos necesarios, importantes en el cuerpo humano, pues son más de 5. Pero me interesan esos 5 primeros. Quiero que a su criterio usted me diga, bueno, el más importante de todo es este porque esto y esto. Tal vez algún otro estudiante pensará, bueno, este no es el más importante es aquel. Yo quiero ver también ese análisis que ustedes hacen de eso, ¿no? A ver, otra pregunta. Bueno, mientras que vamos cerrando aquí, voy a ver a alguien. Profe, ¿me da unos minutos para hablar con los estudiantes? Claro, profe, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una pruebita parcial el próximo lunes. Entonces Ok. quería recordarle a los estudiantes que tengan las aplicaciones adecuadas para escanear las soluciones al examen, de manera que me lo puedan adjuntar ya sea en el examen o me lo envíen por correo. ¿Ok? El examen lo vamos a hacer aquí mismo en Teams, en las 2 horas de clases, con la misma aplicación que utilizaron para el profesor en el cuestionario del miércoles, con Forms. Pero en mis exámenes yo siempre le pido al estudiante que justifique su respuesta. Aunque sean respuestas de selección, tiene que entregarme una justificación de cómo lo hizo y por qué llegó a esa respuesta. Entonces, de esos escaneados son los que estoy hablando. Ustedes lo pueden desarrollar ya sea en un cuaderno, en una página suelta, como quieran, en bolígrafo, por supuesto, y me lo escanean con una aplicación. Yo les recomendé Lens, porque Lens le permite guardarla inmediatamente en la nube con su correo electrónico de la Universidad de Panamá y accesarla de allí y mandármela, compartírmela ya sea por correo electrónico o por Teams. ¿Ya? Sí, profesor. Vale, profe. Bueno, sí, con respecto a esa aclaración,
Si no tienen preguntas, si tuvieran una pregunta de aquí al lunes, me pueden escribir por Teams o por correo electrónico. Con mucho gusto estaré pendiente de ustedes. Ok, Listo, profe. Todos suyos de nuevo. gracias. No me da acceso a descargar la lista. No, yo no entiendo por qué. Yo ¿Será no porque usted está todavía inscrito como estudiante? pudiera ser. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar la aplicación y la voy a volver a descargar desde cero Sí. para ver si tengo... Ah, si en tengo- la lista, en la guarda Teams, trate de ver cuando se cierra la reunión, Ujú. Teams la abre para todos. Sí, ahí sale, sí es cierto. Sí Ajá. yo he visto ese detalle. Voy a fijarme para ver. Para ver si ahora más tarde le permite acceder a ella. Y Ujú. si no, entonces lo que usted acaba de decir, descargarla y Sí, a de veces tiene eliminar. problema Teams. Ujú. Sí. Bueno, entonces, listo. Podemos quedar hasta aquí. El lunes yo voy a entrar. Voy a estar Perfecto. de oyente ahí viendo el examen y voy a resolverlo para ver cuánto gano. Exacto, me parece excelente. Sí, yo voy a estar el lunes, así que, bueno, y también puedo ofrecer también cualquier consulta que me quieran hacer. Le pueden hacer la consulta a la profesora, obviamente, ya lo acaba de decir, pero si en algo puedo ayudar para ese examen mañana, sábado, domingo, pues también con mucho gusto puedo ayudar con algo. Perfecto, así que aprovechen, chicos. ¿No? Claro, Esas ofertas no se presentan todos los días. exacto. Bueno, entonces Bueno, quedamos entonces que así. pasen buen fin de semana todos. Ujú. Hasta luego, que le vaya bien. Chao, profe. Chao. Profesor, feliz fin de semana. Chao. profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Buenas tardes. Estudien mucho, ¿eh?